mencionamos, el día de hoy vamos a ver las biomoléculas inorgánicas. Vamos a recordar un poco qué eran las biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos y se clasifican en biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son las que poseen carbono en su composición y las inorgánicas no lo poseen. Las biomoléculas inorgánicas se clasifican en dos: agua y sales minerales. Ahora vamos a ver el agua. Vamos a ver que es súper importante y por qué es fundamental para la vida. Es una sustancia líquida sin olor, color ni sabor, excepto en Paraguay, que se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro, formando agua, formando ríos, lagos, mares. Ocupa la mayor parte del planeta, sin embargo sabemos que el agua que ocupa los mares, por ejemplo, es agua salada, que no nos sirve para hidratarnos y constituye también la mayor parte de los seres vivos. Cerca del 65% del organismo está formado por agua. Es una molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno unidos por enlaces covalentes. La fórmula es H2O. De esta manera vemos el oxígeno unido covalentemente al hidrógeno. Aquí forman 104,5 grados, formando el ángulo considerando desde el oxígeno. El lado del oxígeno es negativo y el del hidrógeno es positivo. Por estas dos regiones, positivo y negativo, es que el agua es polar porque presenta un dipolo, es decir, ambas cargas. Esta característica le confiere muchas funciones importantes al agua. Como mencionamos en el video anterior, el lado negativo del oxígeno y el positivo del hidrógeno van a atraerse y formar un enlace intermolecular que conocemos como puente de hidrógeno. De esta manera se va a formar el agua. El agua, como mencionamos ya muchas veces, es fundamental para la vida. La cantidad del agua dentro de los seres vivos va a variar de acuerdo al tipo de tejido. Cuanto mayor actividad metabólica sea la del organismo, va a haber más agua, y cuanto menor actividad metabólica haya, va a tener menos agua. Como vimos en el video anterior, por ejemplo, los músculos que están constantemente contrayéndose, relajándose para realizar la locomoción, va a tener gran cantidad de agua. Sin embargo, el hueso, que ya no crece, que no se contrae ni se relaja, va a tener una menor cantidad de agua. Y el estado de desarrollo: cuanto más agua sea, el organismo es más joven, y viceversa. Un ejemplo claro: un bebé que aprende a caminar se cae, sin embargo no nos asustamos, el bebé enseguida se va a levantar y va a continuar aprendiendo a caminar. Sin embargo, una persona adulta de mayor edad se cae, todos nos asustamos porque el contenido de agua en el organismo es menor, por lo tanto puede ser más predispuesto a fracturas. Otro ejemplo: una planta nuevita que recién se formó, va a ser muy difícil de romper por su gran contenido de agua. Sin embargo, una hojita vieja que ya se despegó del árbol, nosotros agarramos la mano, arrugamos y se va a curubicar por el poco contenido de agua que posee. ¿Cómo obtenemos agua? Podemos obtener de forma exógena. ¿Qué quiere decir exógena? Por fuera del organismo. Este tipo de obtención de agua es de dos tipos: del agua de bebida, es decir, el agua que tomamos como agua, y del agua contenida en los alimentos. Muchos alimentos tienen un gran contenido en agua. Y endógena se debe, gracias a la
las moléculas orgánicas que nosotros dentro del organismo, dentro de las células, van a estar constantemente sintetizándose y degradándose, y estos mecanismos van a liberar agua. Ese producto va a dar el agua endógena. Muy bien, algunas de las características que también ya mencionamos anteriormente es que, por ejemplo, dos átomos, uno de hidrógeno y uno de oxígeno, están unidos por enlaces covalentes y forman 104,5 grados entre ellos. Es eléctricamente neutro, aunque con diferente densidad de carga, lo que hace que adquiera un carácter polar. Y debido a este carácter polar, forman puentes de hidrógeno, como vimos ya anteriormente. Sin embargo, estas características que vimos confieren al agua distintas propiedades que son fundamentales para la vida, como por ejemplo, elevada cohesión molecular, es decir, que las moléculas tienden a acercarse entre sí, a quedarse unidas entre sí, por lo que vimos de la diferencia de carga. También posee elevada tensión superficial. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que permite que, por ejemplo, las cosas floten porque hay una elevada tensión superficial. Si te tiras a la piscina así con las manos abiertas de panza, probablemente te lastimes mucho por la elevada tensión superficial. Sin embargo, si te tiras en forma de clavado, con las manos de esta forma, vas a romper la tensión superficial y probablemente no te pase nada. Elevada fuerza de adhesión. La adhesión, como su nombre lo dice, permite adherirse, unirse a las superficies, y es la propiedad que permite que se mojen las cosas. Por ejemplo, metemos una toalla seca en un balde de agua, la vamos a sacar completamente mojada por la fuerza de adhesión, porque el agua se unió al trapo o a la toalla. Estas características anteriormente mencionadas le ofrecen otra característica que no está aquí en la diapositiva, pero que es muy importante, que es la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Es la capacidad del agua de ascender en contra de la gravedad sobre un tubo capilar. Por ejemplo, al utilizar una pajita, un sorbete o como se llame, en una bebida, vemos que el agua sube un chiquitito en contra de la gravedad. Eso se debe gracias a que la fuerza de adhesión se une a las paredes del tubo y la fuerza de cohesión permite que ascienda en contra de la gravedad. Pero ¿para qué va a ser importante esta propiedad a nosotros que nos importa? Es fundamental para la vida, porque sabemos que las plantas no pueden absorber de esta manera, entonces necesitan sí o sí de la capilaridad para poder obtener el líquido vital. Elevado calor latente y específico es lo que permite que se necesite una gran cantidad de energía para pasar el agua de un estado a otro. Densidad es más densa en estado líquido que en estado sólido, y esto permite de que las cosas floten, de que el hielo flote en el agua, porque el agua en estado líquido es más densa que en estado sólido. Llega a su máximo grado de densidad a los 4 grados centígrados. Elevada constante eléctrica y bajo grado de ionización. Entonces esto lo que hace es que sea más difícil de separarse el hidrógeno del H del OH en la molécula, y por lo tanto generalmente esta molécula se mantiene de esa forma, ¿verdad? Bien unida. Elevada tensión superficial, vemos cómo este mosquito puede pararse sobre el agua gracias a la tensión superficial. Esto es lo que conocemos como capilaridad. Cuando hay un tubo de pequeñas dimensiones, el agua sube en contra de la gravedad por la fuerza de adhesión y de cohesión de las moléculas.
Y esto permite las plantas obtengan agua, obtengan el líquido vital, gracias a la capilaridad del agua. El elevado grado de vaporización se necesita mucha energía como para pasar el agua de un estado a otro. Entonces, esto permite, por ejemplo, mantener nuestra homeostasis, que como recordamos la clase anterior, el video anterior, el equilibrio interno del organismo permite, por ejemplo, regular nuestra temperatura. El sudor, por ejemplo, al evaporarse nos mantiene frescos. Y otra característica fundamental para la vida, por ejemplo, es que se necesita muchísima energía como para pasar el agua a estado gaseoso, y eso permite, por ejemplo, de que no se evaporen los mares. Imagínense, de hecho que se evapora pero en una menor cantidad. Si es que se evaporaba en mayor cantidad, no iba a haber agua en la superficie terrestre. La elevada constante dieléctrica lo que hace es que se pueda disolver el agua, o sea, que el agua sirva como solvente universal. Sabemos que el agua se conoce como un solvente universal porque, como vemos, esta moleculita que vimos en el video anterior, cloruro de sodio, el sodio era positivo porque cedía el electrón, el cloro era negativo porque recibía el electrón. Entonces las moleculitas de agua van a rodear al sodio del lado negativo y el cloro con el hidrógeno van a rodear. Entonces esto permite disolver las cosas por la elevada constante dieléctrica del agua, que tiende a disminuir las fuerzas de atracción que hay entre los iones. Funciones biológicas del agua. Es muy importante disolvente biológico. Por ejemplo, la sangre tiene gran cantidad de agua y minerales están allí dentro. Función metabólica. Gracias a esto se realizan muchas funciones vitales, muchas reacciones químicas. Función estructural. Vamos a dar de ejemplo una planta. Una planta bien hidratada va a tener una buena forma, sin embargo una planta deshidratada, su estructura va a ser marchita, ¿verdad? Va a estar con las hojas caídas por la falta de agua. Función mecánica, también debido a su elevada cohesión molecular, como por ejemplo la capilaridad de las plantas. Función de transporte, como por ejemplo la sangre, permite transportar, por ejemplo, las hormonas alrededor de todo el organismo. Función termorreguladora, como por ejemplo el sudor, y permite la vida en climas fríos, debido a la máxima densidad en estado líquido. Esa propiedad también es fundamental para la vida, ya que si fuera más densa, por ejemplo, en estado sólido, el hielo iba a ir al fondo del agua y lo que iba a hacer, por ejemplo, los polos iban a ir al fondo del agua y iban a congelar los mares. Entonces, por eso permite la vida que el agua sea más densa en estado líquido. El agua como solvente de compuestos iónicos, este ejemplo ya vimos, el agua con el cloruro de sodio, como el sodio positivo se junta hacia el lado negativo del oxígeno y el cloro a la inversa. De esta manera se puede disolver los compuestos iónicos. Recordemos que el agua es el solvente universal porque disuelve la mayor parte de las moléculas. Compuestos polares no iónicos, en el caso por ejemplo de los alcoholes, aldehídos y cetonas, también pueden disolverse gracias a que se forman los enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilos y carbonilos, como vemos en las imágenes. Los compuestos apolares, como son apolares, no se van a mezclar con el agua. Van a resultar entonces los compuestos apolares hidrófobos, es decir, no quiere que se le acerque el agua, no se mezcla con el agua. Esos son los compuestos apolares, como por ejemplo los lípidos.
compuestos apolares que no se mezclan con el agua sí se van a poder mezclar con el benceno, con el cloroformo y otros compuestos orgánicos. Y los compuestos anfipáticos son amboloros. Tienen una porción que sí se mezcla con el agua, que es la porción polar, y una porción que no se mezcla con el agua, que es la porción apolar. Entonces van a conformar estas estructuras. La cabecita verde es la porción polar que se mezcla con el agua y las colitas amarillas van a ser las apolares que no se mezclan con el agua. Entonces vemos que forman estas estructuras llamadas micelas. La porción que sí se mezcla con el agua y dentro tiene una porción que no se mezcla con el agua porque resulta hidrófoba. Un corazón lipídico y alrededor los compuestos polares formando. A esto se les llama micelas. Y estos componentes que tienen estas dos porciones se llaman anfipáticos. El agua como electrolito, el agua se disocia muy débilmente, es decir, puede llegar a disociarse y separarse del H2O, que es nuestra fórmula, del hidrógeno en protones positivos e iones OH hidroxilo negativos. Ácidos y bases. Los ácidos y bases podemos medirlos en una escala de pH. ¿Qué es el pH? El pH es el potencial de hidrógeno que mide el nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia. Es una escala que va del 0 al 14. En cuanto más se acerca al 0 es más ácido, llegando a ser la sustancia más ácida. Cada vez que va subiendo los números es menos ácido hasta que llega al 7, que es neutro. Eso significa que no es ni ácido ni básico. Y luego los números van subiendo a medida que es más básico o alcalino, llegando al 14, que llega a su máximo nivel de alcalinidad. El agua pura a 25 grados centígrados tendría que tener un pH neutro. La fuerza de un ácido o de una base está determinada por la tendencia de perder o ganar protones. Entonces los ácidos pueden ser ácidos fuertes si tienen muchos H positivo, y es básico o más básico o más alcalino si tiene más OH negativo. Y eso va a medir nuestro potencial de hidrógeno. Las soluciones amortiguadoras son las sustancias que van a regular este pH, es decir, van a evitar que sean muy ácidos o muy alcalinos. Por ejemplo, nuestro estómago tiene un pH muy ácido que permite la digestión de proteínas. Este contenido gástrico va a pasar al intestino. El contenido del intestino tiende a ser más neutro. ¿Cómo va a pasar de ese estado ácido al neutro? Con la liberación, por ejemplo, de sales biliares. En ese caso, las sales biliares van a actuar como amortiguadoras, es decir, van a regular el pH para llegar a un pH neutro. Estas soluciones amortiguadoras se las conoce también como buffer o tampón. Entonces, buffer, tampón o soluciones amortiguadoras son las que permiten regular el pH. Muy bien, espero que les haya gustado la introducción a lo que son las moléculas inorgánicas. El agua, no se pierdan el próximo video porque vamos a hablar sobre las sales minerales. Esto fue Bioquímica por Jessica Raskin. Hasta un próximo video. Hola, ¿qué tal? Esta es la tibia y el peroné. Una vez pensé que me fracturé el peroné, pero no.